A ver, si el curso hubiese durado un día, el tema hubiese sido este, el triángulo de la exposición. O sea, ante una determinada situación, nuestra cámara está en una determinada sensibilidad y tenemos que decidir un diafragma y una velocidad. O más preciso, una combinación de diafragmas y velocidades. O sea, por ejemplo, si estoy en ISO 200, en una determinada situación, el fotómetro me dice 5,6, 60, y por alguna razón quiero abrir diafragma, y pongo 4, en vez de 60, me va a decir 125. Si por alguna razón quiero cerrar diafragma, por ejemplo 8, en vez de 60, me va a decir 30. O sea, todos estos valores son correspondientes, estamos hablando de una reciprocidad, una ley de reciprocidad que hay en este triángulo de exposición. Digamos que lo que buscamos es una exposición correcta. Digamos que la del medio es una foto, digamos que es un promedio general, la cámara no la entiende ni especialmente clara ni especialmente oscura. El promedio sería válido, de hecho la mayoría de cámaras funciona muy bien en una escena promedio. Y aquí hemos puesto F8 a un octavo. Si nos hubiésemos equivocado y no hubiésemos acertado, ya sea por la exposición promedio, por haber medido en un gris o por haber medido la medición incidente, si nos hubiésemos equivocado en un diafragma, seguramente hubiésemos visto una imagen como esta, donde los blancos ya empiezan a pelearse un poco. Aquí ya 2 diafragmas, ya los blancos han desaparecido, incluso los grises medios, y entre 3 y 4 diafragmas es una especie de desgracia, que hay muy poco detalle, incluso en los colores, que ya empiezan a perder saturación. Para abajo, un diafragma menos, 2 diafragmas menos, 3 diafragmas menos. En general vamos a tratar de tener una zona dentro de la imagen que tenga la exposición correcta, pero puede ser que, por ejemplo, hagamos una iluminación y haya un área de la imagen que esté un diafragma por debajo o 2 diafragmas por debajo, y nos conviene de alguna manera saber qué significa tener un diafragma menos o 2 diafragmas menos. Aunque siempre nos vamos a pelear por una zona en donde los colores estén correctos y que los grises estén en valor natural. Digamos que en este caso hicimos un ejercicio de profundidad de campo. A ver si tengo aquí, vamos a hacer una cosa, voy a coger estas dos, esta y esta, que se abra Photoshop. Fíjense que estas dos fotografías, en una estamos a F5,6, a diafragma 5,6, a 250 de velocidad, y por alguna razón decidimos poner diafragma 22 y pusimos 15 de velocidad. Las dos fotos están correctamente expuestas, pero tienen una diferente profundidad de campo, dada por un diafragma diferente. Recuerdo que los diafragmas más cerrados dan más profundidad de campo y los más abiertos menos profundidad de campo. Seguimos con esto. Por ejemplo, en este caso, esta foto de Miquel se hizo con una óptica normal, que ahora se puso muy de moda como fotografía de retrato, aunque no es específica de retrato, pero lo que tiene muy interesante es el bokeh, ese desenfoque que dio atrás. Seguramente estaremos trabajando no a diafragma completamente abierto, pero en vez de 1.4, 2, 2.8, y la velocidad que nos haya dado el fotómetro en ese caso. Aquí, por ejemplo, el teleobjetivo da muy poca profundidad de campo. Fíjense que el niño, aquí está con su chupa chup, destaca por nitidez del resto de la escena. Los teles, así como los diafragmas abiertos dan menos profundidad de campo, los teles también dan menos profundidad de campo. Otro tema que veníamos a evaluar era el de la señorita esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Que quedó grabada, y que también le hicimos, a ver esto, perdón, voy a cerrar aquí, le hicimos una serie de fotos, y así como al cambiar el diafragma, fíjense por ejemplo, esta está hecha a una velocidad a un diafragma de 22 y a medio segundo de velocidad. Esta fuimos aumentando la velocidad, estamos a un 15avo de segundo, aquí nos pusimos en un 30avo de segundo, aquí estamos en 125 y casi la congelamos, y realmente la que quedó congelada es la de 250.
bueno, al defecto de la miniatura, pero la imagen quedó congelada. Este efecto de movimiento lo hicimos cuando fuimos ahí al mural de Frida Kahlo. En este caso, me parece la foto, creo que es de Miquel, que lo que hizo fue un barrido, o sea, una velocidad lenta, aguantando la cámara, acompañando al sujeto que se mueve, el sujeto relativamente se mueve menos que el fondo. Aquí al revés, la cámara está quieta y lo que se mueve es el sujeto. Otra vez una especie de barrido. Vimos, bueno, efectos de movimiento. Aquí hay dos efectos, uno de movimiento y de sobreimpresión también. Son varias fotos, no es una sola. Este es el primer autor que menciono, ya lo habíamos visto en clase. Se llama Alexei Titarenko. Yo voy a dar, si hay un intervalo cuando termine el vídeo, voy a poner todos los nombres de los autores que voy a mencionar a lo largo de la clase. Este realmente es impresionante, es un ruso, bueno, realmente es espectacular. Les aconsejo por su cuenta, miren incluso en la enciclopedia que hay en la página web del aula, lo pueden encontrar. Otra persona, excelente trabajo de Martin Roemers, es un trabajo como un proyecto sobre Metrópolis, y hace todo este efecto en donde la cámara permanece quieta, y la velocidad lenta la da probablemente el uso de filtros de densidad neutra para conseguir velocidades más lentas. Ven cómo los objetos que se quedan quietos se mantienen. Y pese a que es un día nublado, y para hacer un segundo aquí necesitaríamos realmente bajarlo mucho con la densidad neutra, los filtros de densidad neutra se consigue este tipo de efecto. Martin Roemers. Bueno, pero al final la idea, y creo que es la más importante, no es tanto la de generar la de registrar el movimiento, no es lo mismo registrar el movimiento que una foto movida. De alguna manera es interesante, pero se podría decir que la mayoría de fotografías buscamos congelar un momento, ¿no? Esta es una instantánea máximo, en donde de alguna manera el uso de una velocidad relativamente rápida hizo que la niña ni siquiera se le moviese el pelo. Fíjense cómo está congelada. Seguramente estará en esos 250 que congelamos a la muñeca. Lo mismo, este momento congelado, esta estructura montada en, digamos, un tiempo que se detiene, y de alguna forma las velocidades rápidas en las que consiguen esa posibilidad. Sensibilidades mayores, ópticas más luminosas, o más luz permiten mejor posibilidad de congelar el movimiento, ¿no? Si tengo poca luz, probablemente tenga que poner una velocidad muy lenta, o tener una sensibilidad más alta, pero en principio se asocia la luz, digamos, la calidad de la luz a una imagen que se pueda congelar. Bien, esto es un momento, es una foto normal, es una estructura, una composición de un momento. Fíjense que esta fotografía, que es de Daguerre, uno de los, bueno, el que podría decir que es el copropietario del invento. Les recuerdo que el inventor fue Niepce, y Daguerre fue el que le vende al gobierno francés la patente de la fotografía, y de alguna forma se puede decir que nace como regalo para la humanidad la fotografía gracias a Daguerre, que se la vende al gobierno francés, y un tal Arago, un catalán, bueno, catalán de Francia, que era un gobierno bastante progresista, que regaló literalmente el invento de la humanidad. Y lo cierto es que la particularidad de esta foto, que la primera, no es la primera fotografía, pero sí la primera instantánea, o por lo menos, fíjense aquí el hombre lustrándose los zapatos, es el primer hombre fotografiado. Lo que pasa es que las exposiciones eran muy largas, a lo mejor esta foto necesitó 5 o 10 minutos para exponerse, y todo lo que se movía prácticamente desapareció, salvo este hombre que se estaba lustrando los zapatos. Hoy las sensibilidades mayores, piensen que a lo mejor antes estaban hablando de sensibilidades de un ASA, un ISO o 2, hoy estamos hablando de la posibilidad de poner una cámara a 6400 ASA. Bueno, ya saben que yo me inclino por llamarlo ASA antes que ISO, pero bueno, lo dejamos en 6400 ISO. Aquí se congela el movimiento, o por lo menos se congela donde más o menos está quieto, aunque fíjense que en el balón hay un poco el movimiento registrado. Se podría decir que esto es una instantánea.
O sea, algo que a lo mejor he hecho a faltar, creo que no hubo, no sé si a lo mejor por redes sociales ustedes cuelgan fotos, pero a lo mejor no recibí muchas fotos de este tipo, que se podría decir que es una parte que ustedes tendrían que hacer del curso. O sea, tratar de salir a la calle, independientemente de lo que se haga en el curso, que es más la fotografía construida, la iluminación, salir a la calle es parte de la gracia que tiene este asunto de la fotografía, y me gustaría que estos días, como tarea para el hogar, un día, con una buena hora, sobrios, salgan a hacer fotos, ¿no? O sea, de alguna manera se van a ir encontrando con la propia mirada, que es lo que nos interesa, y la crítica después será por el lado de la composición, del momento, los reencuadres, pero necesito material de ustedes para tener para machacarlos y criticarlos, ¿no? Pongo una foto mía, algún momento alguna ahí, esta me gusta porque es una estructura, y de alguna manera quiero comentar esto de las estructuras. Vamos a hablar de composición. Las próximas discusiones sobre fotografía hablaremos de temas de composición y crear una estructura equilibrada, algo que se combine. No estamos fotografiando a una vieja, estamos fotografiando a una señora con su mirada, un momento determinado, y que crea una geometría entre el muchacho que viene con patines y ella que lo está mirando. Todo se combina, está todo junto, o sea, es un momento. Se podría decir que esto es una instantánea especialmente, bueno, curiosa por el viaje de la paloma, ¿no? O en este momento que pacientemente hubo que esperar hasta llegar a que una persona se ponga justo en el lugar para que recibir el beso. Está claro que para este tipo de instantáneas la paciencia y la posibilidad de disparar, encima que es gratis, la posibilidad de disparar nos va a dar la posibilidad de que una idea que tengamos a partir de una estructura que hayamos creado, al final terminemos encontrándonos con algo interesante. Aquí, por ejemplo, debo tener, no sé, 20 diapositivas delante de ese autobús. Y la paciencia hizo que al final sonó la flauta y apareció una mujer con el mismo color del autobús y creó una estructura de líneas muy atractiva, y que para mí es un recuerdo que no necesitan mucho esfuerzo, salvo esa paciencia que está en el punto de vista. Esta es una situación de luz que se dio, bueno, se da permanentemente en una plaza que está cerca de mi casa. Para mí esta foto tiene la importancia de que está hecha después del día del atentado, y fue un poco la vida sigue, ¿no? No voy a negar que esta fotografía está inspirada en otras, pero todos nos inspiramos en otros fotógrafos y en nuestros antecedentes. Yo creo que esta fotografía tiene algo de parecido, bueno, son dos temas diferentes, pero ese contraluz, esa búsqueda del detalle, no solamente apuntar hacia la luz, sino que haya un motivo interesante que quede en contraluz, que quede la silueta. De todos los fotógrafos que hemos mencionado, este sin duda es el más importante en relación al tema de lo que estamos hablando, que es la instantánea. Salir a la calle y buscar momentos. Hoy se le llama street art. Siempre fue la instantánea de toda la vida, el hecho de salir a hacer fotos, y se me ocurre que no hay mejor exponente que Cartier-Bresson para hablar de ese momento preciso, que de hecho se hablaba de que, aparte de ser el ojo del siglo XX, es el fotógrafo del instante preciso, ¿no? Esta fotografía, la diferencia entre esta y esta, es que esta está reproducida en la exposición que se hizo aquí en Barcelona, en Calla Forum, y esta está hecha, fotografiada desde el propio original. En una sala, les aclaro, es la primera vez que yo escuchaba la palabra vintage. Hoy vintage se utiliza para muchas cosas, pero en este caso, vintage se hablaba de la obra hecha por el autor. O sea, esto está reproducido, algo que Cartier-Bresson estuvo en su laboratorio y se lo reveló él solito, como un autor completo. Creo que entiende, quizás Juan, que le va más en analógico, entiende lo que es terminar todo el proceso, cerrar todo el proceso con esa artesanía que está en el laboratorio, ¿no? Siempre estructuras preciosas. Se jactaba de no cortar, fíjense esta pirámide que forman los dos hombres, o toda esta estructura que forma la niña a su alrededor con todas estas casas blancas. Momentos graciosos. Algo que hacemos nosotros, o sea, en la instantánea parece como que uno recoge los instantes, pero en realidad esos instantes
los vemos nosotros. Eso es algo que de alguna manera tenemos que empezar a pensar, que cuando encontramos un motivo, somos nosotros los que creamos esa situación. Y no es solamente entonces la foto que está ahí delante, lo que fotografiamos, sino que lo que nosotros sepamos ver. ¿No? Fíjense, aquí cambio de fotógrafo, este es otro fotógrafo de instantáneas, es un fotógrafo que nació en Francia, pero se desarrolló en Estados Unidos, se llama Elliot Erwitt. Es una foto súper conocida, seguramente ya la conocen. Lo que me gustaría recalcar es que esto está hecho en película, seguramente con la misma película que vayamos a trabajar nosotros, la Tri-X, pero fíjense el detalle de los contactos. O sea, el fotógrafo vio la joya, vio que había una joya, pero sabía que una joya a veces conviene pulirla. Abrió diafragma, cerró diafragma, cambió un poquito. La composición más o menos es parecida, pero en todos los casos hay una pequeña diferencia. Esto hace que, bueno, a veces uno piensa, bueno, hago una instantánea, hago la foto y me voy. La instantánea tiene mucho de que nosotros encontramos un sitio y esperamos que pasen las cosas, ¿no? O sea, tanto en esta fotografía, a lo mejor Cartier-Bresson le dijo a la niña que se pase, pero lo que aparenta es que él estuvo esperando y en un momento la niña pasó por el sitio que le interesaba. ¿No? Una instantánea creada, esta foto tuvo bastante polémica, supongo que lo saben, ¿no? O sea, el beso que esto de Robert Doisneau, que Live le encargó una fotografía para mostrar que ya se había terminado la guerra, que la alegría que daba de alguna manera vivir en paz, y se ve que Doisneau no se cortó nada y contrató dos modelos. Lo cierto es que nadie lo sabía, él lo ocultó, y mucho tiempo después una pareja se reconoce y lo demanda. Doisneau se ve acorralado y reconoce que había sido las modelos, pero no eran ellos. O sea, los que habían demandado a Doisneau eran falsos, o sea, querían pasta porque, bueno, esas cosas que pasan. Pero bueno, la foto no deja de ser maravillosa, y de alguna manera es una instantánea creada, y somos muchos los que creamos la instantánea. El hecho en sí de esperar un motivo que pase por una escena, ya estamos creando esa instantánea. Robert Doisneau era un especialista en hacer este tipo de cosas. Fíjense que esto es evidente que está creado. Hay otro fotógrafo que era escenógrafo de muchas películas de humor, que se llamó René Maltet, y hace este tipo de cosas. También ya les digo que va a haber una lista de fotógrafos que estamos mencionando para que los puedan buscar. René Maltet, fíjense, Perigó le da la bienvenida. Vale, y dentro de la instantánea, lo que pasa es que uno a lo mejor se queda con la instantánea en blanco y negro, la más tradicional, pero realmente dentro de la instantánea hay fotógrafos en color extraordinarios. Creo que uno de los que merece ser conocido es Saul Leiter. También se los voy a dejar en la lista. Abstracciones de color, pequeños instantes. En general trabajaba con situaciones al sol muy coloridas. O en este caso, bueno, también Saul Leiter, pero no es al sol. Otro, también un colorista extraordinario, es un alemán que vive en... Todo esto es Canadá. Se llama Fred Herzog. También buscando color. Fred Herzog. Y después, manteniendo el color, aunque no son instantáneas, son abstracciones de color, hay un italiano que se llama Franco Fontana, que realmente inspiró a generaciones de fotógrafos del color que vinieron después. Esos momentos de colores, esas combinaciones de colores, estructuras creadas, que por la propia gráfica se hacen atractivas. No parece complicado, pero es complicado. O sea, es cultivar la mirada. Lo cierto es que esa mirada se cultiva si salimos a hacer fotos. O sea, no es solamente mirando, pero
hay que mirar fotos, hay que aprender de fotógrafos, pero también salir a intentarlo. Insisto, este era el Cartier-Bresson. Después queda por aquí otro de reportajes, que también en última instancia el reportaje básicamente es estar en un sitio y responder a una exposición de luz. Lo que pasa es que, bueno, el proyecto es diferente, ¿no? Es testimonial. Bueno, pasamos de la parte básica. Hicimos unas salidas. Una vez que tuvimos lo de la exposición correcta, dijimos, bueno, ¿y qué pasa si hago muchas fotografías una al lado de la otra? Hicimos un giro, esto se hizo por la noche. Y esta fue la de la mañana. Lo que utilizamos fue, les recuerdo, una serie de fotografías hechas a lo largo de los 360 grados. Hicimos 12, una cada 30 grados. Hicimos todo el círculo, tanto a la mañana como a la noche. Y utilizamos el fotomerge. Les recuerdo que el fotomerge podía apilar las imágenes, aunque en este caso dejamos fusionar imágenes para que se haga la panorámica, digamos. Cosa que en otras veces utilizamos el fotomerge no para fusionar una al lado de la otra, sino para poner una encima de la otra. Por ejemplo, aquí usamos el fotomerge para apilar las fotos que hicimos ese día. La cámara me parece que era la de Januzzi, estaba en un trípode. Aquí no se hizo ninguna corrección ni siquiera de balance de blancos, este es este punto azul de la luz es ahora. Y lo que hicimos fue apilarlas con el fotomerge se iba a encargar que pequeños movimientos del trípode se iban a ajustar, especialmente por la cara de Frida, que está siempre en el mismo sitio. Y después, en animación, crear una animación de cuadros, hicimos el GIF. También nos planteamos el fotomerge para poner 3 fotos, una encima de la otra. De hecho, eran las primeras clases en donde hablábamos de qué es una capa. Entonces pusimos a registro una capa encima de la otra, borramos, hicimos un agujero, introdujimos el tema de máscara de capa, y apareció Januzzi en un costado. Y después volvimos a hacer lo mismo, y volvimos a hacer otro agujero, y apareció por tercera vez Januzzi. Esto lo hizo Máximo, que en realidad creo que lo hizo con trípode, pero si no hubiese hecho esto con trípode, el fotomerge ya hubiese ordenado por los postes, por las palmeras, por el edificio del fondo, seguramente hubiese apilado perfectamente las fotos y solo hubiese restado borrar para que aparezcan los perros de las capas de abajo. Esto ya fue mucho más complicado. Sí tenía que ver una cosa con otra, o sea, estamos hablando de hacer varias fotos y sumarlas, pero para aquí voy a mostrar la corregida. Aquí está la completa, pero en un momento se corrigió. Ven que hay un poste a la izquierda y hay una inclinación en la farola que está al lado de Juan, que aquí queda recta. Esto se hizo con Photoshop. Lo cierto es que para hacer esto, no solamente hizo falta el tema de capas, sino haber iluminado algo que teníamos más por la mano a esta época del curso, y no solamente iluminado, que todos, realmente si esta foto parece real, es que todos tienen la misma orientación de luz, pero en muchas situaciones, por ejemplo, Miquel sobre Januzzi o Máximo sobre Camilo, hay que hacer una selección, o sea que de alguna manera aquí no solamente estamos hablando de una capa y borrarla, sino que hacer una selección bastante precisa para, para conseguir que Máximo esté por delante de Camilo. Vale, cambiamos aquí. Bueno, aquí la tenemos a Maite, que le hemos puesto una tela encima, o sea que del sol directo a la tela, de alguna manera lo que estamos haciendo es tratar por todos los medios de controlar la luz. Parte de nuestro trabajo como fotógrafos, especialmente si queremos
trabajar en un nivel alto es controlar la luz. Y cuando decimos vamos a trabajar con luz natural, no es solamente salir a la calle a hacer fotos, sino emplear espejos, reflectores, difusores. En este caso, fíjense, el máximo que hace la foto, por debajo el sol está dando contra el pórex, y por arriba, me parece que este es Camilo, o Juan, no sé, que está aguantando un difusor para que Maite esté como a la sombra, digamos, ¿no? Como recibiendo una luz suave, no directa y dura del sol, ¿no? Aquí también le hicimos lo mismo a Lorena. Otra manera de controlar la luz no era solamente transmitiendo la luz en difusores, sino reflejando la luz. Cuidándonos de que no nos dé la luz en la cara, Juan recibe el sol de espaldas, y es un reflector frontal el que hace de luz principal. O sea que empezábamos a pensar en la calle como si estuviésemos en el estudio. Aquí hay una principal, que es la suave que está de principal de adelante, hay un efecto que es el sol, y un fondo que elegimos por punto de vista, o sea, elegimos que el fondo sea de alguna manera oscuro. Esta foto de Monse, la diferencia es que aquí es un reflector blanco, y aquí es un reflector cálido, este dorado del mismo lastolite. Sol directo, aunque el sol directo tenemos que controlarlo bastante bien, tenemos que ser conscientes de cómo entra la luz, no es solamente por estar al sol, sino cómo se está al sol. Es más cómodo la luz suave, es más cómoda, está más asociada a la belleza. En este caso, otra vez, el sol era el efecto, y un reflector frontal le estaba dando de principal a Iannuzzi. Aquí el sol le estaba dando directamente a Daisy, y un difusor hizo que se suavizase la luz que le estaba llegando, y un espejo hace la luz cálida del fondo. Lo cierto es que a lo largo de la historia, la mayoría de artistas optaron por luces suaves. Esto hoy nosotros lo conseguiríamos con una sola fuente de luz. ¿Qué es lo que tenían aparte la mayoría de pintores? Una entrada de ventana, telas que pudiesen difuminar el luz del sol. Aquí, por ejemplo, tenemos a Annie Leibovitz, que el bastidor que tiene, en vez de ser de metro por metro, me parece que son 2 metros por 2 metros, y ya se garantiza, aunque este día nublado, pero por ejemplo un día de sol, que toda la luz sea suave, algo que se hace mucho en cine. Se techan sitios y se ilumina aparte, y aparte de bajar la potencia de la luz natural, ilumina con flashes o con focos en el caso del cine. Lo cierto es que los primeros estudios eran luces suaves en general, porque eran áticos o patios que tenían mucha luz, y se suavizaba esa luz con difusores, ¿no? Fíjense, esto es una simulación de un estudio antiguo, este es otro, sí, este es un estudio real. Fíjense que está abierto el techo, y las telas hacían que el sujeto fotografiado piense que estos estudios se empezaron a generalizar antes de que existiese la luz eléctrica. O sea, los fotógrafos no tenían luz eléctrica en los primeros estudios. Un fotógrafo como Nadar, en Francia, que fue uno de los grandes retratistas de la historia, o el primero por lo menos, no tenía luz eléctrica. Aquí fíjense, es una escena también en un estudio, que aquí se ve el techo, que están retocando. Toda esta gente está retocando puntos, detallitos, o sea que la cosa del Photoshop venía de largo, ¿no? O sea, los pinceles en este caso eran físicos realmente, no electrónicos. Otra situación de luz suave, este es Irving Penn, un fotógrafo que fue probablemente uno de los grandes fotógrafos de moda de su época, uno de los grandes retratistas de su época, pero aparte hizo algunos viajes antropológicos a África, a Sudamérica, y fíjense el bastidor que llevaba para que el sol rebote y entre en el chiringuito que se había montado para hacer este tipo de fotografía. O sea, esto es luz natural, de alguna forma manipulada, o sea, el sol rebotando contra un reflector enorme, que entra un flujo de luz muy importante de luz suave. Bueno, aquí hay un dibujito también de un fotógrafo, y aquí ven cómo el techo está abierto. Hoy, de hecho, hablamos de flash. O sea, un estudio hoy tiene flashes. Tiendas, paraguas, focos, fíjense aquí, por ejemplo, viseras para
viseras para evitar la luz, ¿no? Pero comparado con los primeros flashes, de los primeros flashes, no sé si vieron alguna película del oeste, en donde explotaba el magnesio, ¿no? Había una chispa, y es en ese momento el fotógrafo que había luz, en el momento que sabía abría el obturador, se disparaba el flash y cerraba el obturador. Pero bueno, convengamos que hoy tenemos flashes realmente potentes, nos permiten la misma calidad que hubiese dado ese flash de magnesio, una luz dura, frontal, fíjense que hay una sombra atrás, reciben la luz plana. Aquí Lorena está colada en el grupo de la mañana, dejémoslo así. Después ya se cambió al de las chicas. Descubrimos la posibilidad de suavizar el flash rebotándolo. No es lo mismo esta sombra que le está dando hacia atrás en el pie que esta sombra agradable que está dando abajo, o incluso rebotándola, un segundo, rebotándola en una pared. Fíjense que aquí la luz viene de arriba, en cambio aquí la luz es lateral. Bueno, aunque no me gusta mucho este accesorio, esto es un equipito interesante para regalarse por Navidad. Un paraguas, un pie, un receptor para recibir el golpe de flash y el flash. Y un aparato que coloca los accesorios, que normalmente los accesorios son de luces suaves. Una luz suave. Vimos que es muy difícil reconocer distintos paraguas, el efecto que dan. La idea es bien posicionado, aquí en este caso dando ese triángulo. Fíjense que es muy difícil reconocer qué diferencia hay entre un paraguas metálico en una tienda cuadrada. Puede ser que se vean los brillos de los ojos, pero poco más. Fíjense que los brillos de los ojos dan distintos efectos, pero desde el beauty, pasando por las tiendas o los paraguas, prácticamente el efecto de calidad de luz es la misma. Era importante la posición, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de el haz frontal, el haz estrecho y el haz ancho? Estos haces se utilizan indistintamente a lo largo de la historia, a lo largo de la pintura. Esto mismo nosotros podríamos hacerlo con un flash solo, con un paraguas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un flash solo con un paraguas. Puede ser que el oscurecimiento que esté atrás sea por Photoshop, pero esta chica recibe una luz suave desde arriba. Igual que esta chica, es posible que la diferencia con esta es que tenga un reflector, se ven los ojos que hay algo por debajo, tenga un reflector que le termine el high key. Aquí el contraste era mayor, aquí el contraste es mucho más suave. Pero básicamente, con una sola fuente de luz yo podría hacer este tipo de fotografía. Viendo fotógrafos, en este caso, que están trabajando con una sola fuente de luz, les pongo como primero a Albert Watson. Es posible que en el aula seamos de Richard Avedon, ¿no? O sea, está ahí la Marilyn, el póster de Avedon. Se podría decir que Avedon es como Jesucristo, el antes y después del retrato, antes de Cristo, antes de Avedon y después de Avedon. Las cosas cambian a partir de Avedon. Primero por la aparición de los flashes que permitían no tener problema de congelar el movimiento. Un sujeto es muy difícil que quede movido en un flash, pero también es una generación de fotógrafos con Avedon y con Watson que hacen al ser humano más humano. Ya no son modelos que están en posiciones muy marcadas, muy sofisticadas. Es personas que están mirando a la cámara, gente que muestra su humanidad en el retrato. Esto creo que, digamos que Richard Avedon comienza la era. Pero si pudiésemos hablar de cuál es el fotógrafo en retrato más influyente, probablemente Albert Watson le estaría discutiendo la supremacía a más de uno, y entre los que está Richard Avedon. Sigue siendo Albert Watson, Albert Watson, Albert Watson. Bueno, lo vimos en el aula. Este es Robert Mapplethorpe, dejémoslo así, Mapplethorpe. Veremos la proyección que tiene en relación al blanco y negro y a la calidad del blanco y negro. Hicimos algún comentario en clase viendo fotos de Patti Smith en el 79 y en el 86, la diferencia en cuanto a conocimiento del blanco y negro que tuvo Mapplethorpe
digamos que ya lo veremos como trabajo de laboratorio. Pero fíjense que en este caso es una gran luz suave, alta, por arriba de la cabeza del fotógrafo. Bueno, aquí no podría decir que es una sola, porque aparte está clara que son dos. Fíjense los ojos de los dos chicos, de un lado y del otro. Esta foto no tendría que estar aquí. Para mí uno de los mejores fotógrafos de moda de la actualidad, o por lo menos de los últimos tiempos, es Patrick Demarchelier. Les aconsejo, estará en la lista, podrán copiar el nombre, Patrick Demarchelier. Puede ser que haya sido uno de los grandes fotógrafos de toda esta historia de las supermodelos y todo, pero realmente es de una calidad extraordinaria. Bueno, no es que se cuele, pero también Julia Margaret Cameron, probablemente una pionera dentro de la fotografía. Se hablaba de la fotografía prerrafaelita, se hablaba de la fotografía, del pictorialismo en fotografía, en épocas donde no estaba generalizada la luz, pero sí la búsqueda de buenas situaciones de luz para el retrato. También luces suaves, una luz suave. Esto lo conseguimos con un flash normal, puesto con un paraguas, o con sí, era un paraguas, y un poco fue la prueba de que la misma principal puede ser el relleno rebotando a la derecha, y el fondo, que podemos oscurecerlo a partir de telas o alejándolo. La diferencia a lo mejor, en este caso es Verstern, del trabajo con luz continua. Fíjense la mano de Marilyn cómo se mueve. Esto sería muy difícil, aunque no es que el flash no mueva, pero es muy difícil generar movimiento con flash. O sea, donde está el flash, la cosa no se mueve, ¿no? Aquí este es Verstern, aquí es Marilyn, esta es Twiggy, también Verstern, una de las modelos, la primer modelo de estas súper delgadas que empezaron a aparecer en los 60. Luz suave lateral, se ven los ojos, que es una tienda. Luz suave lateral. Esta es Desiree Dolron, una holandesa actual. Prácticamente todas sus iluminaciones son muy parecidas. Es cierto que hay lo que vamos a llamar una draganización de la imagen, un efecto, hay algo en el retoque que ella hace, pero siempre es una luz suave de principal y probablemente un reflector en algún caso. Desiree Dolron. Otro fotógrafo que ya lo vimos también, y de hecho cuando empezamos a hacer esa luz suave habíamos hablado de él, es un francés que vive en Madrid, que hace fotos de mineros, gente marginal, y también básicamente lo que hace es encontrar al sujeto con una luz suave, toda la humanidad que tiene. Pierre Gonord. Bueno, esto es más festivo. Esta chica se llama Rebecca Saray. Es lo que, bueno, es una gótica, digamos, dentro de lo que es el estilo que hace. A mí personalmente no me convence este tipo de cosas, pero fíjense que hace una clase en un encuentro fotográfico, que aparte de tener una cámara de medio formato, es una Pentax de medio formato, lo que utiliza para la demostración es sencillamente una tienda y un reflector. Aunque no todas las hace así. Fíjense aquí que ya aparte de la principal, seguro que hay un efecto, o sea que no siempre se utiliza una sola luz. De hecho, nos empezamos a acostumbrar a hacer esquemas de iluminación. Si era una posibilidad en el estudio, tener más de una fuente de luz. Aquí, por ejemplo, este es un fotógrafo fotografiado. Dennis Stock, fotografiado por Andreas Feininger. Son dos luces. Evidentemente hay una luz dura, concentrada, como el monospot que tenemos, el que usamos para la tienda, para hacer como si fuese una ventana, que es un círculo en la cara del hombre, y en el fondo hay otra luz que si no estuviese quedaríamos sin silueta, ¿no? La foto perdería gracia. Uno de los fotógrafos que estuvimos viendo, que utiliza esquemas de iluminación, aunque en este caso más clásicos, y con lámparas, no con flashes, es Yusuf Karsh.
Les recuerdo esta de Hitchcock que tiene dos efectos, la principal y el relleno, o sea que hay 4 luces sobre él. Sin contar la del fondo, tenemos 2 efectos, principal y relleno. Este es el Yusuf Karsh, también con la misma iluminación. De esta fotografía nos copiamos, hicimos un esquema parecido, aunque es un esquema clásico, ¿no? Son 2 efectos y una principal del mismo lado, es lo que llamamos efecto lateral. El sujeto está mirando y le está dando una zona quemada en la cara que es aceptable dentro de fotografía, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, hicimos un efecto lateral con Juan o con Máximo, que hay 2 luces, o sea, esta mejilla tiene más luz que esta, porque hay 2 luces del mismo lado, aparte del efecto que pusimos del otro lado. Aquí no, aquí hay una sola, es una luz suave sobre Camilo, pero también tiene un efecto controlado en la zona de la nuca, donde está la luz que viene de contraluz, ¿no? De contra. Aquí es cierto que sobre ella hay una sola, es una principal, pero también pusimos un reflector muy cerca, casi hasta donde el fotógrafo decía basta, y una luz en el fondo que hacía este halo. Esta foto no tiene retoque, es así la foto porque ese halo lo hizo un panal de abeja en el fondo. En este caso pusimos 2 luces, una arriba y otra abajo. Esta es una de las últimas fotos que se hicieron, me parece que se pasó a blanco y negro también, que es un esquema de iluminación, no es solamente una luz, sino son 2 luces que prácticamente no dejan ver la orientación de la luz. Lo mismo lo hicimos aquí a Miquel, que pusimos 2 luces, una arriba y otra abajo, le permitió mirar más hacia abajo, tener una mirada más profunda. Les recuerdo que aquí estaba Juan ahí abajo con un flash atravesando la tela que venía de abajo, y el paraguas que estaba puesto en la tienda. El paraguas estaba puesto en la tienda. Aquí está este chico que vino un día solo, 2. Vale, esto sería el esquema lo mismo. Me parece que estas fotos las hizo Máximo. La idea de el flash marcaba el diafragma y una velocidad lenta hacía que apareciese el fondo. Esto hace un pequeño efecto, fíjense el movimiento que tiene por aquí, a lo mejor la foto se hizo a 1 segundo. Él no está movido, pero hay un intervalo entre él y el fondo que queda movido. Bueno, yo no sé si alguien reconoce esto, los autorizo a abrir el micrófono el que lo conozca y me diga quién es Dios. O sea, porque este señor estuvo considerado Dios. Eric Clapton. La voz. Vale, o sea, Terry O'Neill se lleva a Eric Clapton, pero yo te voy a hacer fotografías en cualquier lado, pero necesito un flash. Joven que está Eric Clapton. Fíjense que él está iluminado con flash y por tiempo aparece el fondo. Otro famoso que también, él está iluminado con flash y por tiempo aparece el fondo. Esta foto es de Annie Leibovitz. Fíjense que ese bastidor que vimos que tenía es el que le hace sombra. Ven que se ve en el suelo, y una luz lateral de flash da una principal completa. A lo mejor desde arriba no hubiese sido tan interesante, le creó una luz muy atractiva, una luz de estudio muy atractiva, y combinó la velocidad para que aparezca la luz continua. El flash marcaba el diafragma, la velocidad la marca la luz continua. No sé si fue por la mañana o por la noche, pero vimos un vídeo donde, aquí está Richard, que entra muy chulo en la habitación, se tira, hazme una foto, y Annie Leibovitz le dice, no, tú te pones aquí. Aquí tengo el proyecto, aquí tengo la luz puesta, aquí te voy a medir el diafragma que voy a necesitar, y voy a poner la velocidad para que aparezcan las lámparas y la habitación del fondo, pero sobre el diafragma que yo garantizo en ti. Esto es claro, hay un flash y un tiempo determinado para luz continua, que en algunos casos veremos que para conseguir estos efectos viene bien un flash de alta velocidad para poder poner velocidades rápidas y que se oscurezca el fondo. Esto ya lo comentaremos en adelante. Ven aquí, un flash que ilumina a la chica y la velocidad se ajusta para el fondo. Bueno, Annie Leibovitz, digamos que hace lo mismo que nosotros, pone un flash. El flash será algo más potente, porque ella tiene que tener más potente. Fíjense que tiene una manguera,
Esto va conectado a un generador que el flash es muy potente, y lo que tiene es una Hasselblad digital, digamos que va bien equipada la chica. Vale, dentro de la iluminación, creo que una clase muy importante fue donde vimos cómo la luz dura daba esta sombra dura, y sin embargo, cuando pusimos el paraguas, la cosa cambiaba. Digamos que la aparición de luces suaves hace que se genere un intervalo, una penumbra entre sol y sombra, o entre la luz y la sombra, mucho más suave. Si encima lo acercamos muchísimo más, fíjense que casi no se ve sombra. También vemos cómo trabajamos con el metal, que de golpe el metal está mirando la fuente de luz. Comentamos que con metales había que envolver al metal, rellenarlo de luz. Esto lo hicimos en digital, de todas formas haremos, o hicimos cosas de este tipo, y seguiremos haciendo de este tipo de gran formato, y seguramente la luz suave cenital será nuestra mejor herramienta, aunque no será la única que utilicemos. Bueno, aquí Maite le hizo una draganización, así un efecto de Nick Collection, me parece. Bueno, otro comentario que hicimos fue el trabajo sobre cristales en iluminación, y dijimos que al cristal quizá la forma más atractiva de iluminarlo era no iluminarlo, sino iluminar el fondo. En este caso hicimos un degradado con dos luces, un panal de abeja que daba el blanco, y una segunda luz que iluminaba todo de azul. Tiene esa imagen de agua fombella, ¿no? esa sensación de saludable que da este fondo. Después le pusimos una reja también. Cualquier cosa que tenga del fondo aparecerá, especialmente en la copa llena, porque es como una lupa, como una lente. Algo que, bueno, en este caso, esto se hizo por la noche. La lente hace que se vea el degradado en cada tubo, pero fíjense esta fotografía, siempre al revés, está viendo lo que ve el fondo. Esta fotografía, la copa está viendo a través de la copa lo que pasa en el fondo. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, y lo mismo aquí también, una luz potente hacia el fondo. El truco es analógico, en realidad, bueno, ya lo explicaré, están inclinadas las copas. Se les quita el tapón al mismo tiempo y sale el agua. Y fíjense que el flash no consigue congelar, pero casi, digamos, ¿no? Bueno, veremos y ya profundizaremos más en que al cristal, aparte por transparencia, se lo ilumina por luz frontal generando brillos, pero es un tema que nos queda pendiente. Hicimos una de copa, pero no muy feliz. Seguiremos trabajando con cristales el próximo año. Lo cierto es que dentro de iluminación, si algo vimos interesante, creo que es una capacitación de segundo nivel, es el tema de la iluminación por capas. Esta fotografía para nadie le va a ser extraño decir que se hizo con 6, 7, 8, 10 fotos, aprovechando de cada una el brillo que más nos interesaba, la iluminación que más nos interesaba. La iluminación por capas es una de las grandes herramientas que han aprendido ustedes en estos 2 meses. Aquí, por ejemplo, son 2 fotografías, una que ilumina las sombras, y otra del foco, que, bueno, en los 2 casos es igual, y en la capa de la sombra pudimos aclarar o oscurecer para darle un poquito más de relieve a la foto. Esta es una cámara digital de gran formato, pero la idea es que está fotografiada por iluminación por capas. Eso también lo hicimos en clase. Vale, de todas formas el tema de bodegones, esto es de un móvil, no sé de quién es la foto, pero está hecha desde un móvil, el móvil hace lo que puede, nosotros trabajaremos con una calidad que nos va a sorprender. Todavía no hemos mandado las placas a Madrid, pero supongo que para el 12 de enero o para el 11 de enero estarán, y veremos la calidad brutal de los bodegones en gran formato. Vamos a seguir. Otra de las cosas que vimos que nos va a servir muchísimo para bodegones sería la posibilidad de una secuencia de enfoque. Fíjense cómo ahora está enfocado el fondo, y vamos haciendo una secuencia de enfoques hasta llegar al primer plano,
Y todo esto, bien con Serene Stacker o bien con Photoshop, hay otro que se llama Combine ZP, nos permite una nitidez, una profundidad que sinceramente no lo da ni el gran formato. O sea, es posible que la definición, el gran formato sea mayor, pero esta posibilidad de profundidad de campo es impensable incluso en basculamientos. O sea, otra de las herramientas que hemos visto, aparte de la iluminación por capas, es este focus stacking. Aquí hubo una práctica de Monse, aquí lo hicimos en clase, esto es una práctica de Máximo, esto se hizo en mi patio, hay otra que no encontré que es con las gotas que está más linda. Llegaremos el año que viene, haremos bichos, haremos focus stacking como muy bestia, ¿no? O sea, macrofotografía extrema, en donde a lo mejor un bicho que mide 1 milímetro o 2 milímetros, bueno, este debe medir 3 milímetros, se hacen 60 fotos para conseguir esta profundidad. Dentro de los fotógrafos que hacen macro, aunque no es focus stacking, es macro, está este Thomas Sahan, tiene una colección de bichos preciosa. Un equipo, bueno, aquí supongo que hay uno de Pentax aquí que se va a poner contento. Sobre una Pentax pone un fuelle de macro, un tubo de extensión y un anillo que hace invertir la óptica, y aparte un flash que hace que, bueno, donde llega ya se dispara con una luz enorme para un bicho. Imagínense, este flash es escandalosamente grande, es como si nosotros pusiésemos, tenemos una tienda de 1 metro por 1 metro, pero esto es como si nos pusiésemos una tienda para hacer un retrato de 2 metros por 2 metros. Fíjense, esta es una arañita de estas que aparecen en cualquier lado, muy simpática, muy pequeñita, pero así puesta es como bastante monstruosa. Vale. Bueno, esto también lo hicimos en focus stacking con una cámara de medio formato, y vamos a comparar el resultado, a ver qué tal, fíjense cómo se ve la textura de los lápices, qué tal se ve en gran formato. Que al final, en gran formato, nos apoyamos en algo, no sé quién hizo la foto esta, nos apoyamos en algo que era la ley de Sheinfeld, la posibilidad de cambiar el plano de enfoque. Ya no es un plano paralelo, sino podemos enfocar un plano en diagonal, haciendo cumplir que este plano, que es la película o el sensor, el plano de la óptica y el plano que quiero enfocar coincidan en el mismo punto, en la misma arista. Aquí está, ven, fíjense cómo está basculando para conseguir la ley de Sheinfeld. Aquí estas fotos tengo bastante del making of porque las mandaron por WhatsApp. Aquí está poniendo la película en su plano. También vimos, esto lo vimos solamente por la mañana, ya lo haremos por la noche, un fuelle de macro para conseguir enfocar en exteriores, por ejemplo, con un angular, que comprime mucho, que la distancia focal es muy corta, entonces necesita apretar mucho y el fuelle tradicional no sirve. Aquí nivelando, bueno, haciendo la medición. Bueno, por poner a alguien que hace gran formato, pongo a uno de los fotógrafos que tiene varias veces la fotografía más cara de la historia. Se llama Andreas Gursky, es un alemán. En la mitad del problema con Corea del Norte, él se va a Corea del Norte y se va con un gran formato. Lo que pasa es que aquí no se ve, pero se ve una por una cada una de las personas. Fíjense, esta es una cámara de gran formato, es portátil, hace los mismos basculamientos, pero es más portátil. Quizá en exteriores con tener un basculamiento para hacer perspectiva es suficiente, pero en este caso ni siquiera. Aquí está en Corea del Norte, al tipo lo dejan entrar. Yo no sé si lo conocen, pero tiene unas cosas extraordinarias hechas con gran formato. Después se escanea y después se retoca, pero básicamente la foto inicial está hecha con diapositiva. Lo mismo que estamos trabajando nosotros puede ser con un formato un poco más grande. Nosotros estamos trabajando con 9×12, él está trabajando con 20×25, bastante difícil de conseguir también.
se ve muchedumbres donde se ve detalle de todo. Esta foto se hizo muy cotizada en su momento, fue una de las más cotizadas de la historia, aunque esta, ahora mismo es la segunda foto más cara de la historia, $3,5 millones. No entro ni salgo en lo que es el mercado del arte, pero está hecho en gran formato y eso también valora lo que está haciendo este tipo. Vale, ahora aquí, tema de gran formato, con Iannucci. Vale. Bueno, en realidad esto es enorme el formato, ¿no? No es una cámara para poner película porque no hay placas tan grandes. Este fotógrafo, que se llama Alex Timmermans, trabaja con colodión húmedo, no es una película. Él pone atrás, en vez de poner una película, pone un cristal sensibilizado y todavía húmedo se pone dentro de la cámara para hacer la fotografía. Está muy de moda en gente muy avanzada dentro del laboratorio, no lo vamos a ver en clase. Les digo que yo mismo he estado en seminarios de esto, pero nunca hice yo una goma bicromatada, ni me lo planteo en este momento porque me parece más interesante profundizar en el laboratorio para llegar a que alguien alguna vez haga esto, aunque hay exalumnos que se construyeron una cámara e hicieron esto, gracias a los conocimientos que vimos tanto de laboratorio como de gran formato en clase. Alex Timmerman, colodión húmedo. Sally Mann, también tiene una cámara pequeñita, también aquí lo que pone es un cristal. Y hace fotografías cotidianas, su familia y todo, con unas fotos extraordinarias en un tamaño enorme. Este es otra vez Andreas Gursky, con sus cámaras. Vale. Vale. Uno de los temas que vimos es la posibilidad. Perdón, si alguien no soporta más, que grite, ¿no? Se pone el micrófono y lo hace. Bueno, vimos la posibilidad de que la cámara, en la misma toma, recoja más de un disparo. En este caso, bueno, la foto se pasó a blanco y negro, pero aquí hay un área, la foto de la izquierda, donde está Juan por la izquierda, deja negra toda la parte derecha de la imagen. Y la segunda foto, donde él está a la derecha, que entra en la zona virgen negra que dejó la primera foto, y no afecta, porque también es negra hacia su derecha, hacia su izquierda, hacia nuestra izquierda, perdón, deja virgen el segundo disparo. O sea, la posibilidad de disparar más de una vez en el fotograma. Esto es algo, por ejemplo, aquí hay un fotógrafo, un segundo, sí es este, Jerry Welsman. Digamos que esto también lo consigue, fíjense que el retrato tiene fondo negro y el árbol le deja la parte negra para que la imagen del retrato entre. Veremos que esto también se puede hacer no solamente en toma, sino superponiendo negativos. En la parte de laboratorio seguramente si vemos dos negativos apropiados, los vamos a poner en la ampliadora y probablemente los vamos a poder ampliar juntos. Jerry Welsman, bueno, en este caso también comentábamos, el negro es virgen, el niño está en contraluz, deja una zona virgen, y lo que se veló prácticamente no deja ver la ciudad, y la imagen aparece dentro del niño. Esta es otra vez Jerry Welsman, también es uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX. Lo que hace es tapar la mitad de abajo para proyectar en la ampliadora la casa de arriba, y en el aire tapa la parte de arriba para proyectar las raíces de abajo. O sea, fusiona dos imágenes tapando una mitad y otra mitad en dos proyecciones diferentes del laboratorio. Nosotros esto lo hicimos con Miquel, me parece, le hicimos mitad y mitad, y parecía un fantasma que desaparecía, y también se hizo una de Lorena, me parece. Bueno, estas son maniobras también de ampliadora, especulando con la posibilidad de montar más de una imagen. Esto de montar más de una imagen es casi la base de los efectos especiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos disparando, en este caso, en el mismo sitio, no es como la foto de Juan, que se ocupaba una zona negra y otra clara, y al revés la siguiente, sino que las manos y los ojos aparecen en tres disparos, uno encima del otro, en el mismo fotograma, sin mover sin mover el sensor, digamos. O sea, se hizo con una cámara digital, y esto en digital, bueno, también en analógico,
necesitaba una corrección, porque si cada uno de los disparos decía diafragma 8, y yo hago 3 disparos a diafragma 8, estaré quemando más de un punto, un punto y medio, estaré quemando la imagen. Entonces, para hacer los 3 disparos o los 4 disparos, lo que hicimos fue cerrar diafragma para que los sucesivos disparos se sumen y den una exposición correcta. Aquí, por ejemplo, lo hace la propia cámara. Esto es en Plaza Cataluña, la gente estaba cruzando, muchos disparos en el mismo fotograma. Las fotos de por sí eran un poco oscuras cada una, y entre todas hicieron esta suma, ¿no? Algo parecido en analógico, Frank Machalovsky, que lo que está haciendo el hombre es girar alrededor de la pérgola esta que hay, y hacer muchos disparos a medida que va girando alrededor de la estructura esta. Frank Machalovsky. Otro bastante famoso es la foto de Picasso, que dibuja en el aire. La posibilidad que está aquí es un flash estroboscópico, y registró con una exposición lenta, durante todo ese tiempo, entró el palo de la batería entró todas las veces, ¿no? Aquí también, tapó una mitad y proyectó a la chica hacia un lado, tapó la otra mitad y proyectó hacia el otro. Algo que en digital es coser y cantar. O sea, poner una capa encima de la otra, transparentarla, ponerle una máscara de capa, ponerle más máscara de capa en un sitio que en otro, es algo que se va a hacer habitual, ¿no? O sea, aquí en este caso con una textura, ustedes tienen texturas entre el material que se les entregó en el lápiz, podrían llegar a jugar superponiendo texturas con las imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Esto ya lo habíamos visto recién, pero convengamos que estamos jugando con 3 fotos sucesivamente encima de la misma foto. Lo que pasa es que en este caso, en vez de hacerlo en cámara, lo hicimos con Photoshop, superpusimos las capas y borramos lo que estaba abajo. Lo mismo hicimos aquí. Hicimos 2 fotos. Una en donde él está aguantado en unas sillas, alguien le levanta la pata, y sin mover la cámara, lo quitamos a él, quitamos las sillas, y solo lo que hubo que hacer era borrar los lugares donde estaban las sillas, porque teníamos 2 fotos iguales, y todo el fondo, a medida que borrábamos las sillas, nos aparecía el fondo, ¿no? O sea, una técnica bastante parecida a la de Iannucci, ¿no? O sea, aquí lo mismo con Lorena, que quedó ahí colgada en el aire. Anuncio que el reloj ya le cambió la hora. Ya están a punto de cambiar la hora otra vez, pero bueno, ya se le cambió la hora al reloj. La próxima vez que venga van a estar en hora. Vale. Bueno, esto evidentemente es superponer. Algo muy habitual, ¿no? O sea, ahora es muy habitual en series de televisión poner a una persona, iluminarla, después poner la otra, iluminarla, y si de golpe en algún momento una mano se superpone con la foto, se hace una selección para que haya un sujeto que esté por delante y otro por detrás. Es evidente, o sea, se hace más fácil uno por uno, cada uno tiene una muy buena iluminación, es lo que hicimos aquí. Hasta que no nos gustó, no cambiamos de modelo, aquí pasaría lo mismo. Supongo que los pintores hacían lo mismo, pintaban uno por uno, cada uno tenía la luz correcta, aunque a lo mejor no se correspondía exactamente, pero todos tenían la luz del mismo lado, y de alguna manera la coherencia de este cuadro es que todos están pintados con la misma luz, o casi. Lo cierto es que, bueno, también esta foto la vimos, es de Henry Pitch Robinson. Henry Pitch Robinson. Y comentamos que era un fotomontaje. Algo que a lo largo de la historia de la fotografía se hizo siempre: cartelismo, publicidad. Lo que pasa en este caso sencillamente dio un aire pictórico, dramático. Se criticó mucho el hecho de que haya hecho un recortar y pegar figuras, aunque era una cosa más compleja porque no era papel, sino que eran máscaras, pero esta fotografía es un montaje. Les voy a pedir que, si pueden abrir el micrófono, y me digan si esta o esta es un montaje. ¿Alguno vota cuál es un montaje, cuál no? Ninguna es un montaje, las dos son un montaje. Esta es la verdadera.
como nadie se animó. ¿La del suelo es verdadera? Las dos son verdaderas. Las dos son falsas. Las dos son falsas. Ah. O sea, la Esto me verdadera, parece, la la del verdadera es banco me esta. parece más real. ¿La de él? La del banco. ¿Sabes por qué te parece más real? Por esta sombra. Esto le da como si estuviese amalgamado, es homogéneo con el banco, porque la sombra del banco, que esta es la real, aquí se le oscureció por Photoshop y parece que realmente estuviese adentro de ese banco. Lo cierto es que, claro, si la foto es la misma, aquí no tiene esa sombra. La foto es esta, la foto es esta. En realidad, a ver, un segundo. Me parece que esta... Bueno, aquí fueron distintas pruebas que se hicieron para... Al final se decidió poner el fondo real, aunque en realidad la otra, esta me parece, JPG, a ver si tengo el TIFF. Este es el TIFF. Esta es que no es real nada, no está él, es que está todo montado. En realidad no es, nada es lo que parece, digamos, ¿no? Lo que sí le da mucha coherencia, y esto lo vamos a ver dentro del fotomontaje, es que la orientación de la luz es la misma. O sea, en los dos casos, bueno, aquí, fíjense que el sol viene de derecha a izquierda, no, perdón, cancelo, vamos a meterlo aquí. Bueno, aquí lo giramos a él para que coincida la luz, o sea, aquí viene el sol de izquierda a derecha, y parece que es la misma luz. Aquí viene, bueno, así estaba la foto, el sol viene de derecha a izquierda y parece que es coherente, que está en la misma luz. Lo voy a pasar. Bueno, aquí este hombre se montó aquí, pero claro, para que sea coherente, fíjense que la luz es sol frontal. Cuando se lo acomodó en esta foto, se giró la foto del hombre para que parezca que está por ahí. Pero la foto, la correcta es la anterior. Bueno, esto da para fantasías, surrealismos, ¿no? O sea, aquí este hombre está repetido. También da coherencia el hecho de que la perspectiva, el primero es más grande, el segundo es más pequeño, de alguna manera se acomoda a la perspectiva del fondo, aunque está claro que es falsa la foto, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta foto se hizo... Perdón. Un segundo. Está por ahí. En realidad esta foto son muchos focus stacking sumados. Fíjense, vamos a verlo de cerca. En realidad esto es un espacio que se creó. ¿Ven que? Miren, voy a ir quitando. En realidad es una sola foto. Es una sola foto. Esta, por ejemplo. Esta foto se repite y se vuelve a poner, se vuelve a poner. Después se hace más chica, se vuelve a poner, se vuelve a poner. Cada vez más y se crea un espacio. Este espacio terminó siendo, vamos a ponerlo aquí, terminó siendo esta foto. Que si realmente parece real, o por lo menos es evidente que no es real, pero por lo menos parece que estuviese ahí, es por esto. Aquí ya aparece recortada, en cambio aquí da la sensación de que está. Esta sombra está pintada. Esto es algo que dentro de lo que es las próximas etapas que vamos a ver, en donde importa mucho saber seleccionar, esta chica está seleccionada, importa mucho saber seleccionar, crearemos espacios, crearemos fantasías, pero para realmente hacerla creíble, tiene que estar pintada la sombra, ¿no? Aquí al final la definitiva de estas fotos
terminó siendo esta. No, perdón, no es esta, perdón. La definitiva terminó siendo esta. Se hizo el año pasado, con unas pesetas, todo esto son pesetas. Si se descuidan, alguna aparece la cara de Franco. Aquí está la cara de Franco. Ya habremos de darle vuelta la próxima vez que hagamos con las monedas que tenemos. Bueno, aquí me puse yo. Casi todos los temas que estamos viendo tiene alguna página en la página web del aula, desde fotógrafos del color, fotógrafos de instantánea, grandes retratistas, y aquí también hay una página que es fotomontajes hechos por alumnos, o protagonizados por alumnos, en donde hay algunas cosas de estas, ¿no? Aquí otra vez, yo estoy fotografiado en el estudio, esa es una foto de una casa abandonada en Calatayud, y si esto parece que estoy en el aire, es gracias a una sombra que de alguna forma sugiere que es real. Evidentemente no es real. Este es nuestro hijo, hace unos años, ahora ya no sé, ahora que va a ser padre, no se disfraza más. Y nada, recortado y pegado en un fondo. Lo que hicimos en la clase del otro día, en donde hubo que seleccionar a la chica para poner esta foto, que la hicimos cursi adrede, porque realmente es cursi la foto, ¿no? A todos los efectos, tú también lo había dicho. Tengo a Maite aquí al lado que está confirmándolo. Pero bueno, la idea fue recortarla y ponerla en otro fondo. Esto es lo mismo, fíjense, este niño. Hay también una página dentro de la web que fotomontaje básico, y está este niño, que es un sobrino, que ahora ya tiene como 20 años, que si esta foto se hace creíble, es porque está pintada la sombra. O sea, en el momento que uno le quitó la sombra, fíjense, el niño otra vez igual, tiene la luz de derecha a izquierda, la sombra la genera hacia la izquierda, igual que el fondo. Ahora, si no estuviese la sombra, parecería pegado. En cambio así, casi si yo le digo que es una foto real, podría llegar a venderla como foto real, aunque, bueno, es raro que un niño vaya en bici por ahí. Vale. Dentro de las páginas que vamos a ver, o que tienen para investigar en la página web del aula, están los artistas digitales. Está claro que, a ver, no podemos cerrarnos a que la fotografía ha generado unas técnicas que han generado tipos muy hábiles, muy ingeniosos, a partir de unas posibilidades que da el Photoshop. Aquí, aunque bueno, podríamos compararlo con la chica de la modelo que está sobre las monedas, en realidad ni el banco, ni el chico, ni la mujer, ni el pelicano, ni el elefante, está claro que el elefante también, están en la misma foto. O sea, es un montaje, aquí hay una foto base, que es el bosque, y sobre eso ha puesto el sillón. Sé que no es real porque ese mismo sillón lo tiene puesto en otras fotos, y son juegos con el niño. Este es su hijo, y hace juegos con él, y trabaja con Photoshop con su hijo, le hace hacer este tipo de cosas. Pero fíjense que siempre la idea es un espacio que va a ser el soporte. Cuando se empiecen a aficionar a este tipo de cosas, van a salir a hacer fotos, y no solamente van a hacer fotos por la composición, o porque es un momento interesante, o porque hay una combinación de colores o de luces, sino porque puede ser un buen fondo para un posible montaje. Si alguno se aficiona, van a ver que lo que les digo es cierto. Ven que aquí hay una calle, y sobre eso, probablemente en el estudio, haya fotografiado a los niños, y la mano y la billetera. Aquí es un poco salvaje, pero lo mismo. Los cerdos están fotografiados por separado, y el escenario es ese establo. Los loros están ahí esperando que los fusilen. ¿No me haces un cigarro, Maite? Bueno, otro artista, perdón, el anterior se llamaba Adrian Somelin, tiene una página especial en la página web del aula. Yo les diría que si están aburridos y no tienen nada que hacer, pasearse por la web del aula no deja de ser bastante interesante para los aficionados a la fotografía. Por lo menos me lo creo yo, que llevo trabajando en ella casi 20 años. Este es un surrealista, ¿no? O sea, se ve como también otra vez un espacio
coherente en relación a la perspectiva, aunque bueno, las escaleras parecen pequeñas, pero bueno, tiene su idea de que todo esto es un espacio real, por más que probablemente el suelo este cuadriculado sea una foto, los dos hangares sean el mismo invertido, no sé si lo ven, bueno, sí es muy probable, y la casa del medio sea otra casa aparte, ¿no? O sea, hace escenarios, en este caso no es un bosque, es un arenal, un desierto, una playa, y se hace sus paridas en cuanto a ideas y sugerencias surrealistas. Este es bastante más comercial. Se llama Dave Hill. Puede ser que nos guste o que no nos guste el estilo, pero les puedo garantizar que el estilo Dave Hill irrumpió en la fotografía digital y hace moda durante 10 años. Moda en juegos de ordenador, bueno, en moda, en publicidad, este tipo de sensación que tiene la foto. La foto no es una foto normal. Si buscan en internet van a encontrar 30 tutoriales diferentes del mismo efecto Dave Hill, aunque Dave Hill no es que utilice siempre el mismo efecto, pero es esta sensación que le da a la fotografía algo más pictórico. Ahora veremos después otro fotógrafo, que también, así como existe el efecto Dave Hill, existe el efecto Dragan, que aunque lo mismo, hacen 30.000 tutoriales para el efecto Dragan, pero este tipo de efecto lo vamos a llamar draganización, por lo del efecto Dragan, aunque no, digamos, no todos son lo mismo, pero la fotografía, por ejemplo, que hizo Maite de las frutas, a eso le vamos a llamar una draganización. Dentro de los efectos especiales estará el montaje. Es evidente que aquí Cristiano Ronaldo está delante de un espacio, pero que no está, o sea que es un espacio montado y probablemente lo que esté montado sean prácticamente las 4 paredes, o sea que probablemente no exista este espacio así de cerrado, sino que esta pared es una, la del fondo otra, y la lateral otra, el faro, el cielo, y Cristiano en otro plano. Aquí hay un tutorial de este fotógrafo, Dave Hill. Estas chicas están fotografiadas una por una en una playa. O sea, aquí hay un montón de chicas, algunas repetidas, pero cada uno de los personajes se hizo como la foto que nos hicimos nosotros del grupo, uno por uno. La idea entonces es recortar y cambiar el fondo. Este a mí me gusta mucho, se llama Eric Curry. Fíjense el trabajo de iluminación por capas que tiene el coche. Todo el interior del coche, el hombre, la mujer, el interior de la casa, los juguetes que hay por aquí. Todo es golpe de flash que al final se terminan combinando en una sola foto. De esta hay un tutorial. Fíjense el interior del coche y lo bien iluminado que está, porque aquí hizo 20.000 disparos y se quedó con los mejores. La chica por un lado, el camarero por otro, y el coche súper bien, súper guapo. O sea, es un estilo que puede gustarnos más o menos, pero les aclaro que es súper comercial. Este tipo trabaja para la Coca-Cola, para la IBM, trabaja para un montón de marcas importantísimas. Este es una fotógrafa algo más conceptual, más tranquila, pero si lo piensan, también tiene un espacio que es el suelo. Sobre ese espacio está montado el sillón, que tiene bien pintada su sombra, y la niña está sentada en ese sillón que también tiene bien pintada su sombra, y el gato está sentado en el sillón y no tiene tan bien pintada la sombra, pero también lo intentó. O sea, tiene ese aire lavado, cambio de fondo, colores pastel. La niña esta está en la balaustrada y el suelo seguramente es una sola foto, sobre eso las canicas, sobre eso la niña, el cielo seguramente es otro más, es otra foto aparte. Aquí hay un argentino, la anterior se llamaba Loretta Lux. Marcos López, muy aficionado al montaje, muy simpática esta foto, es la más famosa que tiene. Pero también, si se fijan, tenemos el mismo esquema. Consiguió un escenario, que es este ambiente cachombroso, y sobre ese ambiente hay un perro, que lo más probable es que no esté fotografiado ahí. La gente puede ser que esté fotografiada en el estudio, y casi todos los detalles, por ejemplo, el espejo que está por aquí, la lámpara esa, están fotografiados aparte y montados con Photoshop. Bueno, esto es Wanda Kuhars.
Bueno, esto es algo que haremos en la próxima etapa. O sea, de hecho, bueno, vamos a volver. Les voy a mostrar 2 fotógrafos más de retrato que me interesaba que viesen. Y después vamos a charlar. Bueno, en principio, les voy a mostrar un fotógrafo que me gustaría hacer algo parecido, aunque hay algo que tienen estas fotos que es difícil de ver a simple vista. También son montajes, están fotografiados por separado, pero lo curioso que todo esto son miniaturas. O sea, la habitación es una habitación de muñecas pequeña y sobre eso monta la gente a partir de efectos de luz. El mueble, esa cama, la silla, la valija, es todo pequeñito. Y sobre eso monta la mujer. Esta cómoda son juegos de muñecas o muebles para muñecas. Aquí se ve un esquema de lo que hace. Crea un espacio, lo que pasa es que en este caso no es un espacio real, sino que de alguna forma lo crea con madera, bueno, como un escenario. Este fotógrafo, que tiene un aire a un pintor que se llama Edward Hopper, se podría decir que todo este aire, en la página de él, tiene estas fotos destinadas a Hopper. Y tiene otros trabajos también extraordinarios. Les insisto el nombre, Richard Tuchman. Todo esto lo van a tener en un rato en el WhatsApp para ver los nombres por separado. Y me interesaba ver 2 más. Bueno, este es un retratista. Es un polaco que se llama Andrzej Dragan. No es normal lo que hace. Digamos que son retratos muy críticos con la sociedad. Fíjense que siempre hay un toque, hay el billete. Son fotografías muy intensas. ¿Algo es el ruido tuyo? Son fotografías muy intensas. Imponen un estilo y esa sensación de pictorialismo que tiene el tratamiento que le da con Photoshop, se habla del efecto Dragan. Este es David Lynch. Digamos que hoy en fotografía digital los artistas digitales se toman una licencia sobre el color, llamémosle natural, para dar efectos a partir de filtros, a partir de colecciones de filtros o combinaciones de filtros. Y este es uno de los a imitar, digamos. Por eso la palabra Dragan, nos inventamos aquí en el aula la palabra draganización, que sería quitarle ese aire fotográfico y darle un aire más pictórico, digamos, ¿no? A partir de técnicas de Photoshop. Y otra, ya más analógica, más anterior, son autorretratos. Siempre es la misma mujer. Siempre Cindy Sherman, que esta es así natural, pero se representan distintas mujeres en distintas clases sociales, en obras. Siempre la misma, ¿eh? Esta sería también más joven. Una obra de ella también estuvo considerada, bueno, no estuvo considerada, fue pagada como la más cara de la historia. Ahora está superada por Gursky y por otro. Bueno, buen comienzo del año y felices fiestas. Igualmente. Chao. Chao. Vaya bien. Felices fiestas. Muchas gracias, Oscar. Saludos a Maite. Chao. Saludos, estoy por aquí atrás. Ah, muy bien, aunque no te veamos, oímos, siempre te estás, oímos. como el sol, como el sol.